Buenas tardes compañeros, el día de hoy les vengo a hacer una lectura que se titula así: Leer, escribir y en la universidad una nueva cultura, porque es necesaria la alfabetización académica. Entonces, bueno, dice, este artículo se propone someter a consideración un estudio contrastivo iniciado en el año 2000 sobre concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica. En universidades anglosajonas y argentinas, asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad, como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes y universidades, y esta con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones que en nuestra cultura universitaria parecen como naturales son apenas algunas entre otras opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deberían ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayuda a volver absorbable lo que suele resultar invisible por ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar qué se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados. Sin un parámetro de comparación, lo que hacemos habitualmente nos resulta normal y natural, lo damos por único, universal y básicamente necesario. El contraste con otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. Este es un primer paso necesario, pero no suficiente para un cambio. El cambio puede ir en distintas direcciones y el ideal, una educación más democrática en la que se distribuye el conocimiento de calidad entre un número mayor de personas. Esa sería la dirección que defiendo. Una educación más equitativa, en la cual se intente distribuir el capital cultural entre más personas que las que actualmente lo tienen. En una segunda parte, en el presente trabajo expondré las razones por las cuales es necesario ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior y examinaré los principales obstáculos para hacerlo. Entonces tenemos como segundo título el estudio sobre representaciones y formas de enseñanza de la escritura y lecturas académicas en universidades anglosajonas y argentinas. En el estudio que surgió en el año 2000, en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina, los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se despreocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos. Enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras universidades enseñaban la lectura y la escritura, pero restringida en talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y mal que leían y escribían los alumnos, es decir, las dificultades de los alumnos si eran algo visible. Para ubicar a la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación. En Argentina, las universidades son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas, por consiguiente, la mayor cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe la entrada con cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suele ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte, superior a la educación que imparte las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centraban en los problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de sus múltiples dificultades. Se había diagnosticado que todo lo que no sabían hacer los alumnos universitarios. En menor proporción se hacían algunos estudios que también ponían de relieve las dificultades de comprensión de textos de los alumnos universitarios. Además, se investigaban los procesos de escritura en alumnos. Se puede notar que no se realizaban estudios sobre la enseñanza. Entonces, ¿cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97 indagué los procesos de reescritura de estudiantes universitarios. En una muestra de 90 casos, el propósito era observar cómo transformaban borradores
en textos definitivos en una situación de clase de práctica del examen. Encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosintácticos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global del texto. No volvían a pensar lo que querían decir y cómo lo querían. Si bien este estudio replicaba en parte investigaciones francesas, los resultados de uno y otro fueron distintos en trabajos franceses o incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de escritura de expertos y novatos. Se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos, que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, los universitarios tendían a revisar sus textos superficial y linealmente, como inexpertos, por lo que repliqué el estudio un par de veces. Volví a analizar los resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenida diferencia en los resultados finalmente me llevó a formular las preguntas que abrieron las puertas a la investigación que aquí presento. ¿Acaso no será que lo que encuentran estos otros autores se debe a que sus estudiantes reciben otra formación? ¿O no se trata de que lo que está en juego no son solo procesos cognitivos de escritura, sino que también está interviniendo culturas académicas distintas, responsables de las diferencias entre mis resultados y los de estos autores? Con estos interrogantes planteé la siguiente hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan en ciertas culturas que usan la escritura para determinados fines y no se dan en otras. No solo cuestiones de pensamiento cognitivas, son formas sociales de hacer cosas en el lenguaje escrito, propias de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie les enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones. Por lo tanto, reflexioné que era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fueran en parte responsables o al menos contribuyeran al cúmulo de dificultades diagnosticadas. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modo otras culturas académicas enseñan prácticas de escritura que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en universidades fuera de Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar se justificaba en la noción de que los contextos de enseñanza son culturas académicas particulares que inciden en la forma de escribir en los procesos y en los géneros textuales que se producen, en las dificultades encontradas y en la calidad de los textos producidos. En síntesis, el objetivo general del estudio, que ahora voy a detallar, fue contrastar las culturas académicas anglosajonas y argentinas en lo relativo a la lectura y a la escritura promovidas en la universidad. Entiendo por culturas académicas tanto las representaciones o concepciones sobre la escritura y lecturas académicas, como las prácticas o formas de enseñarlas en la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Y qué diferencias existen entre las culturas académicas anglosajonas y argentinas? El diseño etimológico. El diseño metodológico se trabajó con un método contrastivo que implica describir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 universidades australianas, 79 estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades, dependiendo de si se dedicaban o no a la investigación, del número de estudiantes y de su prestigio. El criterio para cerrar la muestra es el que metodólogos cualitativos como Strauss y Corbin o Maxwell llaman saturación teórica, es decir, buscar información y detenerse cuando los datos empiezan a dar sistemáticamente la misma información, cuando no aparecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió cuando se
se tenían alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar generalizar los resultados obtenidos. Se recogieron dos clases de datos, los documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos y mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una extensa búsqueda en Internet. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de las asignaturas y a la enseñanza de la escritura en la universidad fueron los siguientes: programas de estudios de las carreras de diversas cátedras, estatus universitarios, reglamentos e informes institucionales en las universidades anglosajonas, en las cuales aparecía la escritura. En cambio, en las universidades argentinas, la escritura no se mencionaba. Orientaciones a los alumnos dadas por los profesores de las cátedras. Consignas, rejillas de evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escritura en universidades anglosajonas destinados a alumnos y docentes. Actas de congreso con ponencias donde se mencionaba qué se hace con la escritura en la universidad y artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió especialmente para los países anglosajones a través de sitios de internet de las distintas universidades. En cambio, en las universidades argentinas, el material recogido era predominante impreso. A la vez visitaron 3 universidades anglosajonas: Princeton en New Jersey, McGill en Montreal y Canadá en la Universidad de Auckland, que aunque queda en Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Se entrevistó a los responsables de los programas de escritura. Además, se visitaron universidades argentinas en las que se sostuvieron conversaciones informales con profesores y adicionalmente se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes. Ahora viene el análisis de datos. Para analizar la información se caracterizaron por un lado las representaciones a partir de los siguientes ejes: ¿cómo se conciben la lectura y la escritura? ¿Cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación? ¿Y qué piensa de los alumnos universitarios con relación a esto? Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas. No se observaron clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Las representaciones sobre la lectura. Para los fines del análisis de las representaciones hará un contraste en el que las posiciones se distinguen en forma polar. En el lado izquierdo de la tabla número 1 aparece la concepción habitual predominante en Argentina. En el lado derecho figura la concepción difundida para la investigación en universidades anglosajonas. Debo decir, en mi estudio, la lectura no aparece teorizada, ni en las universidades anglosajonas ni en las argentinas. La lectura es un insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, de fuentes que se leen, pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como está en la escritura. En estas cátedras universitarias argentinas, ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de reflexión. La concepción habitual sobre la lectura subyacente en las prácticas es que leer es encontrar un significado ya dado en el texto, igual con ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinar. Los lectores de distintas disciplinas van a buscar en los textos aspectos diferentes y estos leen de manera distinta. La concepción habitual en Argentina es que la lectura es una habilidad básica transferible a cualquier texto, que se adquiere al comienzo de la escolaridad de una vez y para siempre. Por el contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural, que maneja ciertos textos y que se aprende en su contexto. Ilustraré estas representaciones con algunos fragmentos de entrevistas. En esta respuesta que da un estudiante de primer año de artes, es evidente que para él hay gran diferencia entre la forma de leer para la universidad y la que estaba acostumbrado a hacer en la secundaria. Este alumno señala que en la universidad las prácticas de lectura difieren de requeridas en la escuela secundaria en cuanto se multiplican los textos. Los autores y las posturas sobre un mismo tema, el conocimiento contenido en los textos no se considera absoluto sino relativo a un punto de vista,
En la educación previa, en cambio, los textos aparecen con tener posiciones únicas y leer es recogerlas. Vemos que este alumno reitera que en la escuela secundaria leer consiste en localizar información en los textos para responder preguntas superficiales, que no requieren realizar inferencias poniendo en relación distintas partes del texto. En cambio, la lectura en la universidad exige una construcción del lector, deducir, porque lo importante no está escrito ni puede ser localizado, sino que debe de ser inferido. En relación con los modos de leer específicos del contexto universitario, otro estudiante también de primer año señala que las preguntas de los exámenes parciales o trabajo en clase le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiesta que su docente le dio la pregunta: ¿qué cosas le agrega Auster a Marx? Ante la cual el estudiante realiza la siguiente reflexión: bueno, entonces con esta pregunta yo ya sé que Marx y Auster los tengo que estudiar juntos porque se complementan, pero en verdad yo los estudié por separado. Con esta pregunta yo ya sé que me van a preguntar sobre la relación, pero si no me dieran esta pregunta por anticipado, yo no lo sabría. Relacionar autores y planteamientos de sus textos es una forma de lectura propia de la universidad. En la escuela secundaria argentina no se requiere esta forma de lectura. Las representaciones sobre la escritura. Dice que nuevamente la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera de escribir bien. Por el contrario, en las universidades anglosajonas estudiadas se sostiene que, aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples. Por lo tanto, hay distintas formas de escribir bien. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica, general y por tanto transferible de un contexto a otro. Una técnica aprendida en la escolaridad primaria que puede aplicarse a cualquier texto y situación de escritura. En cambio, en las universidades anglosajonas se ha tomado conciencia de que escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva, que tiene convenciones disciplinares, institucionales e incluso geográficas propias. En las universidades argentinas se concibe la escritura como una actividad monológica de producción individual. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica en doble sentido. Por un lado, es una actividad retórica, es decir, dirigida a un lector que ha de internalizar quien escribe y es lector el que regula, en parte, lo que se dice al escribir. También es una actividad dialógica porque es una actividad intertextual. Se escribe a partir de textos, acerca de los textos, y lo que se escribe es insumo para que otros escriban sobre textos. En las universidades argentinas se entiende que escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, en las anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar. Se piensa de manera distinta con o sin escritura. En las universidades argentinas, la escritura es entendida como una actividad instantánea, en una hora. Los estudiantes escriben la respuesta a una pregunta. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo que implica volver varias veces sobre lo mismo y por lo tanto requiere tiempos diferentes. En Argentina, se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, tal y como se sostiene Vogel, se entiende que el conocimiento se produce en una disciplina y que es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual, por lo cual es necesario que los profesores se ocupen no solo de transmitir sus contextos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritoras. Con respecto al aprendizaje de escritura, en las universidades argentinas se considera que los alumnos ya saben escribir y no requieren aprender. Solo precisan transferir lo que aprendieron antes. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar en una nueva cultura escrita que exige cambios, no solo en cuanto a los géneros discursivos que se deben producir y a los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir esos géneros, sino también en cambios a la identidad de quien escribe. Los géneros constituyen formas típicas y convencionales de usar el lenguaje en situaciones particulares entre ciertos participantes y con fines específicos.
En el caso que nos ocupa, el lenguaje y la lectura y la escritura que hacemos en alguna esfera determinada de la actividad universitaria no son los mismos que otros ámbitos, porque este uso está organizado y estipulado para condiciones del contexto en el que tiene su lugar. Dicho de otra manera, los géneros son marcos institucionalizados que generan expectativas mutuas entre autores y lectores. Estas expectativas se refieren a los formatos textuales y a su contenido, y también a qué hacer con el conocimiento del que estos géneros tratan. Por ello, diversos autores señalan que aprender los géneros discursivos son empleados en el ámbito académico. No es adquirir una técnica, sino incorporarse a una práctica social. En las universidades argentinas el aprendizaje de la escritura es en todo caso una adquisición espontánea. En comparación, las universidades anglosajonas han tomado conciencia de que el aprendizaje de la estructura académica y escritura académica requiere ser promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas el aprendizaje de la escritura es un estado, en el sentido de que es un conocimiento que se tiene o no se tiene, es decir, el estado es positivo o negativo. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, el aprendizaje de la escritura académica es concebido como un proceso, como un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza. Un saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en que se escribe, contextos que varían de acuerdo a la disciplina, de propósito de escritura en propósito de escritura, de destinario en destinario. Las cátedras universitarias argentinas no suelen enseñar a escribir. Exigen escribir, pero no lo enseñan porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo hacer. En el momento en que son evaluados por escrito, los alumnos tienen que escribir y se espera que lo hagan de determinadas formas. En estas no suelen ser enseñadas. En las universidades anglosajonas sí se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de escritura en la universidad difieren de aquellos requeridos en la universidad previa. Para ilustrar estas representaciones veamos algunos fragmentos de entrevistas realizadas a estudiantes universitarios argentinos. Podemos observar que estos alumnos señalan que las cátedras les requieren escribir no de cualquier modo, sino de acuerdo a ciertas convenciones de la escritura académica. A pesar que estas suelen ser nuevas para los estudiantes, sin embargo, raramente van acompañadas de enseñanza. Observamos que docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero en esta entrevista pareciera que toma conciencia de que por su cuenta, por inspiración, los alumnos no pueden aprender a hacerlo y comienza a notar la necesidad de proveerles enseñanza. Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene que ver con ello y apela a quien ha especializado que enseñe sobre la escritura. Vamos a ver más adelante que después de constatar las reiteradas dificultades de los alumnos para escribir en las universidades argentinas, empiezan a percatarse la necesidad de enseñar a hacerlo. Sin embargo, se considera una enseñanza remedial como un programa compensatorio innecesario si los alumnos llegaran mejor formados. En comparación, las universidades anglosajonas entienden que enseñar escritura académica no es algo remedial, sino intrínseco a la educación superior. Es una responsabilidad de todas las cátedras incluir en sus currículos y en sus programas las prácticas discursivas con las que las disciplinas elaboran un conocimiento. En Argentina, en la medida en que empieza a haber una pequeña conciencia de que los alumnos no lo pueden hacer solos, se tiende a considerar que él debe ocuparse de la escritura, es el especialista, el profesor de letras, de lengua. En cambio, en las universidades anglosajonas se insiste en un compromiso con toda la comunidad universitaria. Otro supuesto divergente es la concepción de que es el ser humano universitario. En las universidades argentinas se insiste en que los alumnos son autónomos por ser ya universitarios y por lo tanto no precisan ayuda pedagógicas. Por el contrario, en las universidades anglosajonas se entiende que los alumnos no pueden ser autónomos en prácticas de escritura con las que no están familiarizados, pero sí deben de ser corresponsables por su aprendizaje, aunque necesitados de orientación explícita para ingresar a las nuevas culturas académicas que les exigen escribir de nuevos modos. Se puede apreciar esta representación en los siguientes fragmentos de entrevistas a docentes y alumnos sobre las orientaciones que se dan en relaciones con la lectura
y escritura. Sin embargo, la pregunta de que nos formulamos es, ¿cómo alguien va a saber qué hacer si desconoce las reglas de juego? ¿Cómo va a poder decidir si no reconoce las opciones? La creencia de que algunos alumnos deberían ser autónomos no tiene en cuenta que las prácticas de lectura y escritura que se exigen en la universidad son distintas de las que se les exigían en la escolaridad anterior. Por consiguiente, pretender que se devuelvan independientemente en ellas es confiar en la magia. Nadie puede ser autónomo en una práctica en la que no tiene experiencia. Ser autónomo implica resolver y poder autorregular las propias prácticas, lo cual requiere conocer sus normas de funcionamiento. Volvamos a apreciar en un par de fragmentos de entrevista la diferencia entre universidad y secundaria en cuanto a las prácticas de lectura y escritura esperadas. Los alumnos están diciendo que en la universidad se encuentran con prácticas de lectura y escritura novedosas y en muchos casos no saben cómo operar en este nuevo entorno. Resulta oportuno aquí citar a una antropóloga australiana, Kate Chainow, directora del programa de escritura de su universidad, quien defiende las necesidades de los estudiantes en un texto que se titula From Mystery to Mastery, del misterio a la maestría. Al dominio, en esta cita hace referencia a que las prácticas exigidas a los estudiantes son un misterio para ellos. Sistemas de enseñanza de la escritura académica. A continuación haré referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en qué difieren las universidades argentinas de las universidades anglosajonas. En cuanto a sus formas de enseñar a escribir en la academia, los datos corresponden a las instituciones de Estados Unidos, Australia y Argentina. Aunque mi estudio contrastivo ha indagado también que ocurre en Canadá, a los fines de simplificar esta exposición omitiré estos datos y solo dejaré asentado que la enseñanza de la escritura académica está menos consolidada en las universidades canadienses respecto a las norteamericanas y que cuando lo está, los sistemas implementados son semejantes al del país vecino, porque se han inspirado en ellos. Para profundizar en el estudio comparado, pude consultarse Carlin. Los tutores de escritura son estudiantes de pregrado o posgrado que son capacitados inicialmente y supervisados y luego por especialistas en escritura. Dentro de estos centros de escritura, los autores funcionan como lectores críticos de los trabajos de los alumnos. Los estudiantes concurren al centro de escritura con su texto en curso para discutirlo con un tutor y recibir retroalimentación. Según los comentarios recibidos, reescriben su texto antes de tener que entregarlo a su profesor. Los centros de escritura conocen los problemas más frecuentes y tienen disponibles pequeños escritos con pautas muy prácticas que ayudan a enfrentar cada uno de estos problemas. Son Houston, de unas 3 páginas, que está a mano de los tutores, quienes son muchos casos, después de una tutoría, recomiendan al estudiante llevarse para leer uno de estos folletos para mejorar su texto. Resulta interesante observar cómo este sistema de tutores se diferencia de un curso de redacción porque no enseña a escribir en forma general, sino que ayuda a reflexionar sobre tareas de escritura en cursos solicitadas por las distintas cátedras. De este modo, los alumnos escriben sobre los temas que eligieron estudiar y aprenden poco a poco a diagnosticar los problemas de sus escritos y a intentar caminos para hacerles frente. El sistema de compañeros de escritura es similar al de tutores, pero funciona de un modo más integrado a las cátedras. Este sistema requiere que el docente que imparte una materia coordine su trabajo con el centro de escritura. Por ejemplo, un profesor de biología, historia o ciencia política exige a los estudiantes una monografía para una fecha determinada y solicita al centro de escritura que un compañero de escritura acompañe alguna de sus clases, mientras los alumnos están preparando los borradores. Los alumnos en clase acuerdan una tutoría para recibir retroalimentación que oriente la revisión del trabajo antes de entregar la monografía. Es posible notar que para que funcione este sistema requiere una mayor integración de la enseñanza de la escritura como una disciplina, porque el profesor debe prever tiempos diferentes cuando da consignas de escritura para que pueda intervenir el compañero de escritura antes de la entrega final, leyendo y haciendo un comentario crítico
a los textos de alumnos. Compañeros de escritura también intervienen al comienzo de la tarea de la escritura en coordinación con el profesor de la asignatura para ayudar a los alumnos a analizar las características que como texto ha de tener el escrito esperado. Las materias de escritura intensiva profundizan la inclusión de la enseñanza de la escritura en las disciplinas. Así, por ejemplo, cátedras de geología, relaciones laborales, físicas, etc., que tienen por objetivo enseñar sus contenidos, han hecho mayor lugar en sus currículos para ocuparse de orientar la escritura que los alumnos realizan de los contenidos disciplinares. Entonces, prevén un mínimo de tareas de escritura en las que el mismo docente o un compañero de escritura, de los que proveen los centros de escritura, inicialmente clarifica cuáles son los rasgos del texto esperado y luego retroalimenta las producciones en curso, haciendo comentarios para que los alumnos puedan mejorarla. Son materias donde está previsto dedicar tiempo en clase a la escritura, a discutir consignas, a acordar qué es lo que está solicitando hacer. En otros ámbitos los docentes suelen quejarse cuando los alumnos no tienen las consignas. En cambio, con este sistema se discuten en la clase para así poder ayudar a comprenderlas. Se dan criterios de evaluación antes de que los alumnos sean evaluados, justamente para que ellos puedan prever lo que se le pide en sus escritos. Se analiza un texto modelo para orientar lo que es una cátedra en espera para que se pueda producir, y se discuten problemas de escritura frecuentes. A la vez, el profesor ofrece tutorías que retroalimentan los borradores de los alumnos y organiza comentarios o revisión entre pares. Las materias de escritura intensivas, que significa todo lo anterior, están reglamentadas institucionalmente. No cualquier materia puede ser considerada como tal. Para que la universidad certifique en las libretas de los alumnos que han cursado una materia de escritura intensiva, estas materias deben de cumplir con todo lo anterior y deben acreditarse frente al centro de escritura de la universidad, demostrando que esto ocurrió. Por ejemplo, las materias que quieren ser consideradas de escritura intensiva han de presentar un plan de cátedra y un programa de la materia acorde a estos. Son evaluados por la necesidad. Para las cátedras, convertirse en materias de escritura intensiva tienen algunas ventajas. Como compartida a la labor extra significa llevar a ser tales. Por ejemplo, se les reduce el número de alumnos por clase, o bien se les asigna un docente ayudante adicional, o bien se les otorga un subsidio para innovación educativa, etc. Asimismo, esas materias de escritura intensiva cuentan con mucho apoyo técnico de especialistas de enseñanza de la escritura que conforman el staff de los centros de escritura. Estos especialistas guían a los profesores cualesquiera, de química, de psicología, de negocios, etc., que no son expertos en enseñar a escribir, para que tengan herramientas sobre cómo hacerlo respecto a los temas que enseñan en sus asignaturas. El programa de las materias de escritura intensiva explicita la relación entre las tareas de escritura y los objetivos disciplinarios. Es decir, indica que de modo escribir en esa asignatura contribuye al aprendizaje de sus contenidos conceptuales. Estas materias dan créditos extras a quienes las cursan, en la medida en que no solo evalúan conocimientos conceptuales, sino que también certifican que los alumnos han tenido que escribir sobre esos conceptos y han incrementado su aprendizaje sobre cómo hacerlo. Esta sería la esencia de las materias de escritura intensa: estar coordinados por un programa de escritura al servicio de las asignaturas y al servicio de la enseñanza de la escritura por sí misma. Dice, las materias de escritura intensiva forman parte de programas institucionales llamados WACA, que es escribir a través del currículo, y del WIT, que es escribir en las disciplinas. Estos programas recogen el itinerario de las corrientes pedagógicas homónicas que alberga el escribir, que tiene y enfatiza las diferencias en las formas de pensar y argumentar entre campos disciplinares, aunque puede presentarse
cierto debate entre ambas corrientes. Waugh insiste en escribir para aprender y Witt en aprender a escribir según ciertas convenciones. Lo cierto es que cada uno de los alumnos reciben una orientación para escribir los contenidos de una materia, incrementan el aprendizaje de sus conceptos y de sus formas discursivas simultáneamente. En el caso australiano, en Australia las corrientes escritas y teóricas que inspiran el interés por la escritura en la universidad son la lingüística sistémico-funcional desarrollada por Halliday, la corriente inglesa llamada Academic Liberal Arts y las investigaciones provenientes de psicología, de educación y evaluación. En este país existen políticas de gobierno federal que han promovido en las universidades responsabilidad y bastante efectividad. Trabajaron de acuerdo con las universidades para que se incluyera la escritura dentro de las competencias que este nivel educativo debía hacerse a cargo de enseñar. A la vez, la escritura y la lectura son incluidas con los currículos de las materias como herramientas para poder seguir aprendiendo en el futuro. En este país está claro que el conocimiento que se enseña hoy en las universidades sin duda va a ser insuficiente para su desarrollo profesional y buena parte va a estar desactualizado cuando los alumnos egresen a las carreras, por lo tanto tendrán que seguir emprendiendo o aprendiendo. Entonces la universidad ha asumido la responsabilidad de enseñar a seguir aprendiendo en el futuro, a través de ocuparse en el presente la lectura y la escritura. Por consiguiente, muchas universidades tienen legislación, estatutos universitarios, en los que aparecen la lectura y la escritura como habilidades de comunicación que se van a requerir para el desempeño profesional, y en la universidad se compromete a ocuparse de ellas. También hay centros de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje. Estos centros tienen programas de formación y de desarrollo profesional para los docentes, con el fin de que integren la lectura y la escritura en sus materias, con dos objetivos. Por un lado, integrar el leer y el escribir para aprender, es decir, la lectura y la escritura como herramientas de aprendizaje. Por otro, ocuparse de la lectura y la escritura de los alumnos para ayudarlos a pertenecer a culturas académicas y profesionales a los que quieren ingresar. Estos centros de escritura también proponen lo que llaman enseñanza en equipo. Este sistema se caracteriza por el trabajo de conjunto de dos profesores, un profesor experto en un área, ya sea física, biología, historia, etcétera, que sabe leer y escribir en su disciplina, pero no necesariamente enseña estas prácticas, y el otro profesor que sea experto en escritura y en leer, perteneciente al centro de enseñanza de aprendizaje, especialista en enseñanza. Estas diadas de docentes trabajan cooperativamente para planificar unidades didácticas de enseñanza de la asignatura que incluyan orientación sobre cómo escribir para esa materia. El trabajo en este equipo se mantiene hasta que el profesor de la asignatura pueda apropiarse de estas estrategias de enseñanza de la lectura y la escritura para proseguirlas por su propia cuenta en el futuro. A la vez, en estos centros de enseñanza y aprendizaje también se ofrece un servicio similar de los tutores de escritura que analizamos más allá arriba de las universidades de Estados Unidos. Para el caso australiano se llaman consejeros de escritura y de habilidades académicas. Como puede notarse, en Australia muchas universidades apoyan institucionalmente a sus profesores para que se responsabilicen por la escritura en sus materias. Ofrecen formación continua al docente a través de los programas más desarrollados profesionalmente docente o a partir de la enseñanza en equipo. También promueven la transformación e innovación de la práctica. Otorgan subsidios para proyectos pedagógicos que integran la lectura y la escritura en la enseñanza de cátedra y promueven foros periódicos de intercambio académico-científico sobre la lectura y la escritura y sobre temas más generales como lo es la enseñanza y aprendizaje universitarios. Además, para ascender en el escalafón docente, las universidades reconocen la participación de los profesores en las tareas. En el caso argentino, la lectura y la escritura son prácticas
habitualmente omnipresentes en la mayoría de cátedras. En las universidades argentinas, pues los alumnos leen y escriben. Sin embargo, estas prácticas tienden a ser inobservables, no aparecen mencionadas en los programas, no aparecen orientadas por los docentes. Esto ocurre en virtud de una serie de concepciones que este estudio ha puesto de manifiesto. Como hemos demostrado, es frecuente pensar que la lectura y escritura son habilidades básicas aprendidas al inicio de la escolaridad y que pueden ser transferidas a cualquier texto y contexto. Por este motivo no se piensa en ellas en el nivel universitario, ya que las considera algo dado. La presencia marginal de la escritura puede notarse en su escasa mención en los programas de cátedras que hemos revisado. Por ejemplo, lo único que dicen referido a la escritura es que es un sistema de evaluación de la asignatura. Consistirá en un examen parcial individual escrito, presencial y un trabajo de síntesis conceptual escrito individual, domiciliario. En otros programas, la escritura sí ni se menciona y mucho menos se vincula con el aprendizaje de la materia. En Fragmentos Sentados es uno de los pocos casos en que la escritura aparece nombrada y esto ocurre a propósito de tratar la forma de una evaluación. La escritura no se ha vuelto apenas visible a la hora de evaluar a los alumnos por medio de un escrito. A pesar de este panorama general existen excepciones. En primer lugar, desde hace unos 15 años en algunas carreras y universidades se vienen creando talleres de lectura y escritura para alumnos ingresantes, separados del resto de las asignaturas, porque se empieza a constatar que buena parte de las dificultades de los estudiantes de los primeros años están vinculadas con su falta de familiaridad con las prácticas de análisis y producción de textos académicos. En segundo lugar, surgen nuevas experiencias durante el último lustro en las que la lectura y escritura son objeto de enseñanza explícita en algunas cátedras universitarias. Las dificultades de buena parte de los alumnos y el fracaso de muchos empiezan a ser pensados en relación con la lectura y la escritura que se les exige, pero no se les enseña. Los estudiantes no entienden que leen y no pueden dar cuenta de ello a la hora de ser evaluados. Ese fracaso es parte de la creciente y preocupante deserción estudiantil. Frente a estos problemas estudiantiles, el Ministerio de Educación de la Nación financia programas de retención estudiantil. Al comienzo de la universidad hay programas de articulación entre la escuela secundaria y la universidad. Veamos dos ejemplos de lo que se ha hecho con estas líneas de financiación y articulación de retención. Como se observa, algunos sectores de las universidades argentinas comienzan a tomar conciencia sobre la necesidad de ocuparse en la lectura y la escritura. En los foros donde están estas cuestiones han sido planteados quién debe asumir esta responsabilidad y cuándo se debe trabajar la escritura y la lectura. A pesar de este panorama problemático y de debate, estas experiencias son valiosas porque convierten en observables la lectura y la escritura, y desde ese modo recuerdan que hay que ocuparse en ellas. Sin embargo, los esfuerzos realizados hasta el momento son insuficientes por varias razones. Por un lado, porque se percibe el problema de enseñar y aprender a leer y escribir en la universidad se consideran fenómenos remediales que han de implementarse en virtud de carencias de formación necesaria, no paliativa, dado que las prácticas de producción y análisis de textos académicos son propias de este nivel educativo y todos los estudiantes se beneficiarán si fueran orientados en ellas. La segunda razón de que estos esfuerzos sean insuficientes se refiere a su impacto en las acciones iniciadas, que no solo suelen tener un alcance general porque están ubicadas solo al comienzo de las carreras, porque dependen de voluntades y compromisos personales de los profesores sin un apoyo institucional. Esto fue todo, amiguitos. Espero que les haya parecido bastante interesante la lectura que les hice respecto a la importancia de saber leer y escribir.